lehenengo eta behin, eskerrak emotia zuei gaur gurekin egotiarren eta guazen astera beste barik. Nerekin batera maixan, Pedro Bengoetxea, debako alkatia, eta Prailaitzko basuloko adituak esango dut, lan asko, ikertze lan handisain indabe eta lan talde sendua eratu dabe urte guzti hauetan. Batetik, Xavier Peñalver, liburuaren editoria eta induzketaren zuzendarisa, Sonia San Jose, arkeologoa eta liburuaren editorea, eta Jose Antonio Mujika Lustiza, historian doktorea, eta baitza liburuaren editorea bebai. Gaur, Xabierrek ekarri dau, eta hause liburua da aurkeztuko duguna, hain zuzen be, Praileaitz bat aitzuloaren gainekua. Aurretik be, Aldundiak badaka pare bat lan argitaratuta, zerako basulo honetan indako induzketei buruz, 2006an bertan aldizkariko bigarren da hogeita bigarren zenbaki izan, Praileaitz bat aitzuloko Madeleine aldiko zintzilekariak aurkeztu ziran, eta orduan be lan sakona eta serioa inzeban lantaldiak, eta 2014an Praileaitz bat aitzulua arkeologia bilduman kaleratu zen. Hirugarren lan honekin, guzti hau ondiokan be gehiago aztertu, hainbat adituekin be kontau da lan hau eratzeko, eta beste barik nik Xabierreri pasauko etzat berba, berak emongo baitu esplikazioak eta azalpen guztiak. Eskerrik asko. Zuri. Egunon, buenos días. Bueno, la publicación que presentamos hoy corresponde al estudio interdisciplinar llevado a cabo en la cueva de Praileaitz 1 de Deva y se ha ido gestando desde el mismo día en que comenzaron los trabajos de excavación allá por el año 2000. La intervención arqueológica, una cualquiera, no tiene ningún sentido si no es para dar a la luz los resultados de la misma, aunque eso frecuentemente suponga un esfuerzo mayor que el propio trabajo de campo ya de por sí duro. Lo que hoy presentamos es lo que quedará para el futuro, para los investigadores que vengan, para el conocimiento en general. Además, quedarán los materiales arqueológicos, excepcionales en este caso, y lo que es más importante, el espacio en el que se desarrollaron los acontecimientos que estudiamos, sin duda de un gran valor documental. Pero esta publicación es un trabajo colectivo y desde el primer momento de nuestra intervención en la cueva, un nutrido grupo de investigadores y centros han estado estrechamente coordinados en todo momento con nosotros para alcanzar los objetivos previstos. 38 investigadores que han llevado a cabo labores específicas desde 20 centros de investigación, tales como la Universidad del País Vasco, la Sociedad de Ciencias Aranzadi y otras universidades y centros como Barcelona, Madrid, Burdeos, París, Estocolmo, Groningen, New Jersey, etc. Antes de dar paso a mis compañeros de equipo y coeditores, quiero decir, a modo de recordatorio, 4 cosas sobre este gran yacimiento que presentamos hoy. La cueva de Praileaitz, situada en una ladera casi vertical que se levanta sobre el cauce del río Deva, nos ha ofrecido en estos años, del 2000 al 2009, una amplia secuencia estratigráfica que cubre entre el 9000 y en torno al 20000 antes de nuestra era. Los materiales recuperados, de todos conocidos, de una gran belleza, nos ponen en contacto, cosa nada frecuente, con el mundo ritual del Paleolítico superior, concretamente a lo largo del Magdaleniense inferior de hace 15.500 años. Pero además de esto, los datos aportados por este yacimiento en muchos campos y periodos son de un gran interés, como resumirán a continuación mis compañeros. Este yacimiento nos ha proporcionado además pinturas rupestres paleolíticas, un hallazgo que afortunadamente ha sido la salvaguarda de esta gran cueva del chamán al evitar por ley su destrucción total. Sin embargo, Praileaitz 1 está en camino de ofrecernos aún mucho más.
Con el hallazgo de la segunda boca de entrada y los nuevos espacios interiores en los que estamos investigando desde el año 2014, se nos han abierto las puertas para adentrarnos en épocas mucho más antiguas de la ocupación humana del lugar, concretamente el Paleolítico Medio, es decir, el tiempo de los neandertales, de los que ya hemos hallado sus primeros restos industriales. En este campo entraremos de nuevo, probablemente dentro de unos días, a primeros del mes de junio, si es posible. Pero volvamos de nuevo a la publicación que presentamos hoy. Sonia San José. Kaixo egunon. Liburua Arantzadi Zientzia Elkarteko Munibe Monografs aldizkarian argitaratu da. Hain zuzen ere, bilduma horren lehenengo alea da. Indusketa arkeologikoarekin lotutako datu, material eta laginekin lortutako informazioa 23 artikuluetan banatu da, eta bertan Xabierrek esan duen bezala 38 ikerlarik hartu dute parte. Artikuluak independentea dira eta aditu talde bakoitzak hizkuntza aukeratu du. Horrela, euskara, gaztelera eta frantsesa erabili da liburu honetan. Zenbait ataletan banatuta dago, eta hasteko haitzuloaren deskripzioa egin eta gero, azternategia testuinguru geografikoan kokatzen da. Ez dugu ahaztu behar, Praileaitz dagoen tokian, Deba Beheko zonalde horretan, inguru horretan, Paleolito aroko azternategia duten haitzulo konzentrazio ikaragarria dagola. Eta bertan, Ekain, Ermitia edo Urtiaga bezalako haitzulo ezagunak daude. Hoietako kopuru handi bat gaur egun Euskal Kostaldeko Geoparkean dago. Aurkezpena egin eta gero, liburuan indusketa arkeologikoaren ikerketa historia, erabilitako metodologia eta estratigrafiaren atalak daude. Behar bada zatirik lehorrena izango da atal hau, baina memoria zientifiko batean ezinbestekoa da. Indusketan lortutako gainontzeko emaitzak ulertzeko. Jarraian, geologia eta ekologiarekin lotutako artikuluak datoz, analisi sedimentologikoak, palinologikoak eta bar. Praileaitzen antzemateko sekuentzia kronologikoaren zehar geologia, erliebea edo klima berreraikitzeko. Era berean, atal horretan zar genitzake antropologiarekin eta faunarekin lotutako ikerketak, baina hoiek aro desberdinetako paisaia, vegetala eta animalien informazioa emateaz gain, gizakiak ustiatzen zutenari buruzko informazioa ere ematen digu. Adibidez, ze egur mota erabili zituzten zutondoetan, edota ze jaten zuten, ze animaliak izatzen zituzten jateko. Paisaiarekin lotutako ikerketak eta gero, gizakiak berak egindako edota erabilitako materialen ikerketa, azterketa dago. Harri industria, ezur industria, zintzilikarioak, okreak, eta bar, artikulu batzuetan material horien deskribapen tipologikoa egiten da, aro kronologikoetan banatuta, baina arantzago ere joan izan nahi dugu. Eta horrela, arkitutako tresnen erabilera edo zintzilikarioen analisi teknologikoa, nola egin dituzten zintzilikarioak eta zen marrak, nola egin dituzten marren azterketa eginda, besteak beste. Horrez gain, Xabierrek esan duen bezala, ezin dugu ahaztu behar Praileaitzen Labarrateko artea aurkitu izan dela, eta horri buruzko artikulu ere badago monografia honetan. Bukaeran, indusketan egindako bilanen berri erantzi dugu, hala nola epipaleolitoko zutondo baten moldearen prestaketa, Gordailuko zaharberritzearen partetikan, eta haitzularen atondoren fotogrametria. Hau da, atondoaren erliebea 3 dimentsiotako berreraiketa eginda, berreraiketa virtuala. Eta liburua izteko, gainontzeko adituek lortutako datu eta interpretazioekin, indusketaren 3 zuzendariok, liburuaren editoreok, ondoriak idatzi ditugu. Horri buruz, Josia Mujika Euskal Herriko Unibertsitateko irakasleak hitzingo digu. Kaixo, egunon.
Azalduko dizue gutxi gora bera, praileaitz baten indusketari esker lortu diren emaitz garrantzitsuenak edo esanguratsuenak edo izan daitezkenak. Dena ezin da zehaztu, baina gauza batzu bentze bai. Lehenengo azpimarratuko gentukena da, praileaitz bat ezusteko bat izan zela arkeologia munduan. Gipuzkoa ez da bereziki aberatsa aurkikuntzetan eta arazoa gehienetan konservazioarena izaten da. Alde batetik lurzoruen ezaugarriek, klimak eta igaro den denborak garrantzia izan dute euren ondanbendian, aztarnen desagerpenean, edo lekuz aldatuz edo testuingurua galeraziz. Beste batzutan berriz gizakion jarduerak dira horren erantzuleak. Praileaitz batek Debra arroaren behaldean, azken izostaroan bizi izandako ehiztari biltzaileen berri ematen digu. Estratigrafia aberatsa du, kronologia luzea, eta aztarna zaharrenak 50.000 urtetik gorakoak izango lirateke. Neandertalek landuak eta eskuiztu hor bizi izan direlako, baizik eta ondoko gaurko egunean Xabil Peñalver industen ari den aitzulotik, urak edo garraiatu zituelako edo jetxi zituelako praileaitz batera. Benetan bizileku bezala goipaleolitoan erabili zen, Homo sapiens okupatuko zuen, eta daude aztarnak solutrealdikoak, oen dela 20.000 eta 17.000 bat urtekoak, goi azke madalen aldikoak eta goi azke madalen aldikoak, 17.000 eta 500 urte bitartekoak, eta azilaldikoak, hau da, izortaroa bukatzen ari den unekoak eta klima ia bastante pelduta zegoen unekoak. Esan behar da, tarteka egonaldi oso laburrak egin zituztela hemen, eta sartu irten horien ondorioz gelditutako aztarnak direla hemen aztertuak. Baina azpimarragarria da, okupazio horietako batek aurkitutakoan zuen konserbazio egoera ezin hobea, sinistezina. Horrek, Madalen aldiko une bateko argazkia berreskuratzeko eta aztertzeko aukera eman zigun. Deba ibaiaren inguru horretan, baditugu garai honetako bizileku trinkoagoak. Eta gainera praileaitzeko okupazioen garaikideak direnak. Deban bertan ditugu Urtiaga, Ermitia, Astigarrako maila batzuk, Mendaroko Aizkoltxo, Agarre eta bar. Euren artean osagarriak izango ziren bizi iraupenerako, egiten zituzten jarduretan, euren urte oroko mugimenduetan. Hala ere, beste asko urrazpian ditugu, mundu ez ezaguna guretzat, baina zalantzarik gabe baliabide ugari eta erraz eskuratu zitezkenak eskaintzen zituen lurraldea. Gaur egun urrazpian dagoen lurralde horren eta lehorrekoaren kudeaketa nolako izan ziteken aztertu du Jose Miguel Edesok. Baliabide mota ezberdinen bila eurek egingo zituzten ibilera potentziala kanalizatuz eta horien inguruan hausnarketa eginez. Honetarako kontutan hartuz, beste arloetan da eskaintzen ziren datuak. Paisaia garai horretan irekia zen, zuhaiz gutxikoa, eta aurkitutako egurrikatzei eskerdakigu, pinua, aritza, ipurua, urritza eta bar zeudela. Izoztaroa amaitu ondoren, edo bukatzen ari zen unean, klima epeltzearen ondorioz paisaia itxiago izango zen, baso gehiagoekin, eta ariztiak eta urriztiak ugaritzen joan ziren. Praileaitz okupatu zutenek, edo bizi izan zirenek, zalantzari gabe zagute zituzten ondoan dagoen Ermitia eta ezain urruti dauden Urtiaga, Aizkoltxo eta Kiputz. Praileaitzen batez ere basauntzen eizeti bizi ziren, ondoan dagoen Ermitian bezala. Eta horren arrazoia da, inguru hori aproposa zela espezie honentzat. Eta gero gainera, sarrioa, oreina eta abar eizatu zituzten. Aitzuloa, esan dugun bezala, tarteka okupatzen zuten, eta ustez-zenean edo gizakia agertzen detzen uneetan, beste animalia espezie batzuk okupatzen zuten. Horien artean agertzen dira leize hartzak, kuonak, panteraak eta beste haragi jale batzuk. Esan behar da, bakarrik ez zirela makro ugaztun hauek agertzen. Agertzen ziren hegazti andana bat.
Espazio ugarina korbidoena da, hau da, belatxinga moko horiak eta moko gorriak agertzen ziren. Baina badira, arrano beltzak, saiarreak, ontza hundia, basantzerra, belatzak, usuak, hau da, garai horretako hegaztien ikuspegi nahiko zabala eskaintzen digute. Badirudi, toki horik ez direla gizakik eizatutakoak, ez direla gizakiak aprobetxatu zituenak, zatik ezurrak eta ez dituzte subarrien arrastuak eta. Baizik eta izango lirateke, bertara gerturatzen diren animaliak, umeak edo ahapiak egitera, eta orduan horrela bertan gelditutakoak. Gainera, badaude beste animali batzuk informazio paleoklimatikoa edo gehiago ematen dutenak, eta agertzen dira apoak, narraztiak eta 13 mikrogazdun tasoi, hau da, basatitxuak, saguxarrak, muxarrak, lusaguak, satorrak eta bar. Hala ere, praileetz bati nortasun berezia eman diotenak dira aztarna kulturalak, hau da, industriak eta artea. Baina hori daude lehen aipatutako testuinguru horretan edo ulertu beharko lirateke. Eta hor ikusten dira, edo suerte euki da, gizaki horren portaerak eta sinismenak eta ezagutzera pixka bat gerturatzeko aukera hori izan da. Gizatalde hauek ez ziren mugitu soilik haran horretan. Euren ibilerak eta harremanak asko urrutirago joan ziren, eta maila guztietan ditugu horren frogak. Terreinok egindon suharrin azterketak frogatzen du gehienak hurbilenekoak direla, normala den bezala, hau da, kostaldeko flixekoak, horietako batzuk gaintxuruzketakoak. Baina agertzen dira Trebinokoak, Urbasakoak eta baita Pireneon iparraldekoak, behar ningurukoak, landetakoak eta bar. Horre frogatzen diguna da, gizaki hauek euren mugimenduetako bat egingo zutela elurroren edo bisonteen taldei jarraituz eta joango zirela Pireneon iparraldera edo beste eraren batera bazituztela harremanak hango biztanleekin. Eta horietako beste froga bat izan daiteke, goi azken Madalen aldian aurkitutako bizuloko makila zulatu bat. Bere soslaiak gogora arazten du sai bat eta antzeko tresna bat dago Pirineo erdialdean Labas Aitzuloan. Eta esan beharko litzake objektu hori nahiko berezia dela berez. Hala eta guztiz, subarri hauekin egindako tresneria nahiko arrunta zen. Ez dago tresna oso berezirik dira, eguneroko bizimoduan erabiltzen zituztenak. Marruskak, garrodun ikitxoak, zulakaitzak eta abar. Baina, harrigarria gertatzen dena da, toki honetan ez agertzea horren beste zientzilikario prestatzeko edo egiteko behar zituzten tresna egokiak. Orduan, esan nahi duena da, objektu horik egin zituztela beste toki batean eta abar. Zalantzarik gabe aurkikuntza bereziena duela 15.500 urte eman zena izan zen. Harriko eskorrez egindako zoru batean, prestatutako zoru batean, oso ondo nabarmentzen zen zutegi bat aurkitu zen. Bertan, batez ere ipuru edo ainote egurra errez zituzten, baina baita aritz eta pinu apur batzuk. Zutondoaren ondoan, harriko eskora handi bat norbaitek aulki gisa erabiltzeko jarria zuen. Gainera, ezorrautxiak, erreak aurkitu ziren, eta hainbat tresna harrizkoak eta adarrezkoak. Eta adarrezko horien artean, aipatuko nuke, nahiko berezia delako, esate bateko, azagaia bat, mota batekoa, oinpitzatun azagaia bat, bakarrik paraleloak dituenoa edo antzeko objektuak, Santimaminen eta Asturiasen. Inguruan, zutegi honen inguruan, beste objektu batzuen artean erabilera arrastoak dituzten okrezatiak ere jaso ziren. Aitzuloari nortasun berezia eman dioten 29 zientzilikario, eta, hogeita bederatzi zientzilikario multzuetan bezala sakabanatuta alde batetik atarian, edo sarrerako gelan, eta urrengo lehenengo gelan. Horien artean, basauntzen 3 ebakortz zeharkako hildazka paralelo zapainduak ermitian ondoko kueban dauden batzuen oso antzekoak agertu ziren. Eta gainontzikoak beste 26ak ziren harrizkoak. Nabarmena da, gizakiak aukeratu zituela lehen gaianen ezagurriagatik. Brilua duelako, beltza delako,
brillu berezi hartzen duelako, ezetasunean eta bar, baina baita bere forma bereziagatik. Zalantzarik gabe, horitako batzuk gogora arazten zieten emakumen irudia Venus motakoak, edo oreinen betortz ondarrak, hau da, kaninos atrofiados de ciervo edo, horien antza zuten eta horik aukeratu zitzuten arrazoi horikatik. Gainera, ez ziren aitzuloak negin soinean edo batzuk kapa gisako batean josita ekarrezko zituen norbaitek. Homogeneotasun handia du multzoak. Hor dauden azternak, denbora oso laburrean, persona batek, agian txamanen batek, edo multzo oso txiki batek utzitakoak dirudite. Bestelako aztarna handigirik ez dagoelako. Azkenik hor ditugu bere labarretako arte irudiak. Kolore gorriz egindako puntuak, aitzuloaren barrualdeko toki estrategiko bateko sabaitik esekita dauden troskasoinen ertzean. Horiek egiteko zutegi inguruan aurkitutako okrezartiak erabili ote zituzten zutondua piztu zuena ote zen horien egilea, hori da, zalantza bat, argitzerik izan ez dena. Irudiak ez dira ekain eta altxerrekoak bezain ikusgarriak, baina bai euren osagarriak. Ordura arte, gai simboliko hauek, edo hauek aurkitu arte, gai simboliko hauek ia ezezaguna ziren Gipuzkoako kobetan. Eta bere esan nahia, oraindik iluna da Marcos Garziak eta Blanca Otxoak azaldu diguten bezala. Milaka urte batzuk beranduago, kalkolituan duela 5.000 urte, gizakiak barrunbe horietan barneratu ziren zuziren batekin ezagun zaigun jardueren bat egitera. Agian jakimina asenaian. Bueno, eskerrik asko, hemen zaudeten hori, eta lan hauek egitea eta argitaratzea posible egin dezuten hori. Bueno, antes de finalizar, queremos agradecer al equipo de investigadores en su totalidad por el trabajo realizado, a la Diputación Foral de Guipúzcoa y al Ayuntamiento de Deva por subvencionar los trabajos de campo, al Gobierno vasco por subvencionar los trabajos de inventariado de materiales y a quienes han hecho posible la maquetación y edición digital y en papel de la monografía que presentamos. Ayuntamiento de Deva, Ayuntamiento de Mutriku, Geoparque, Cultura Elkarte de Deva, Irizar, Danovat Group, Restaurante Arzac, Escuela de Cocina Luis Irizar y Gurutze Autoac. Por último, queremos destacar que este trabajo ha sido dedicado a Lidia Zapata, Iñaki Epelde y Fernando Larruquert, todos ellos recientemente fallecidos. La primera, gran amiga y miembro del equipo de investigación y firmante en esta memoria. Iñaki y Fernando, amigos y miembros de Prailaitz en Laguna, defensores incansables de la cueva ante el peligro de deterioro e incluso de su destrucción en su momento. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuei eta hain Pedro Bengoetxeari pasokotza berba bera da Debako alkatia. Ni laburra eskerrik asko lehen etortzegaitik, eta egunon, ni laburra izango naiz gaitik. Hemen lana importanteana berezia da berana, ni bakarrik eskerrak eman bai Mari Joseri bere aportazio gaitik eta Aldundiari, eta nola ez lan berezia guretzako eta ez dela izan erraza behentzako, eskerrak eman bai Xabierreri, bai Sonia eta bai Jose Antoniori, izer ditxo, eskerrik asko. Seguro nik izango duzuen galderarik, seguro que tenéis alguna pregunta, algo. Ekain ulertzen genduan. Bueno, bueno, estamos pendientes todavía de la resolución de la Diputación, pero bueno, la previsión es hacer desde luego en este verano, si es posible en junio pues mejor, una campaña en la nueva boca que descubrimos en el 2014 y que estamos en niveles, desde el principio, en niveles de paleolítico medio con ocupación neandertal, y que ya han aparecido, sobre todo en la última campaña, pues ya algunas industrias que nos apuntan claramente en esa dirección. Entonces, bueno, profundizar en el sentido literal de profundidad hacia abajo y hacia el interior
en esos nuevos espacios que van aumentando, como ya dijimos en su momento, según avanzan las excavaciones, es decir, según avanzan los trabajos de campo, las galerías aumentan y bueno, pues esa es la incógnita y bueno, donde yo espero que tengamos importantes resultados en el futuro. Hay que tener en cuenta que la estratigrafía, los sondeos que se han hecho con georradar en la otra boca, que tiene una altura muy considerable, ya habréis visto muchas veces las fotografías, todavía le quedan 6 metros sin excavar de sedimento hacia abajo. Eso en la de siempre, vamos a decir, en la que presentamos hoy. Pero en la nueva, que cuando la descubrimos tenía una boca de apenas unos centímetros de tamaño, en la actualidad, una vez que hemos eliminado el derrumbe de la ladera, ya tiene 3 metros de altura. En esos 3 metros, a partir de esos 3 metros es donde han empezado a aparecer los materiales del Paleolítico Medio, y de ahí hacia abajo todavía no se ha hecho algún estudio de ese tipo de georradar, pero da la sensación por la cota y por donde se encuentra que probablemente tengamos otros bastantes metros de profundidad hacia abajo, vamos. Con lo cual, pues bueno, vamos a ver. Si ya tenemos en el nivel a esos 3 metros de cota Paleolítico Medio, pues vamos a ver lo que hay hacia abajo. Igual la arqueología es así, igual no hay nada, pero igual hay más. Entre más de 40 a 120. 40.000 a 120.000. Sí. Y la época en que has citado cómo vivían los animales, ¿eso Hay niveles entre el Solutrense, que empezaría hacia el 20.000, luego continúa el Magdalenense, que empieza en el 17, el Solutrense sería entre el 20 y el 17, el Magdalenense, así, con distintas fases, entre el 17 y el 11.500, 11.800, y luego el Aziliense, que sería hasta el 9.000 aproximadamente. Esas fechas son aproximadas y son desde hoy así. Es decir, no, quiero decir que no son antes de Cristo y no sé qué, porque el tema es un poco así. Before present. Sí. Y lo que se ha encontrado en la cueva, lo más importante es que era hacia el 15.500, sí, que es un nivel en el que aparece preparado. Vamos a decir, lo que hicieron fue arrojar un montón de cantitos pequeños de caliza, preparar como una especie de suelo. Luego en el centro hay un hogar y luego junto al hogar había un bloque grande que, vamos, muy uniforme como para sentarse, vamos, que tendría que ser alguna especie de asiento que lo puso alguno para para sentarse sin más. Y luego aparece en el entorno industria, pero de todas maneras mejor que lo comente Javier, que estaba allí directamente. Bueno, no, es que casi, como has comentado antes, que es casi una fotografía. Cuando aparece el asiento, indudablemente, el asiento es de este tamaño, tiene la concavidad para sentarse, tiene 3 piedras planas delante para poner los pies, y a continuación empieza el hogar excavado en una cubeta. Un hogar, por cierto, cuando casi toda la madera que aparece, que la estudia, por cierto, Lidia Zapata, a quien hemos dedicado, es de roble, esa madera de ese hogar es de enebro, exclusivamente de enebro. Es decir, hay una selección clara. Ahí aparece una zagalla decorada, pero en ese suelo preparado, en ese entorno, empiezan a aparecer los colgantes el que tiene forma de Venus, vamos a decir, varios colgantes en el vestíbulo. Está en la zona más luminosa de la cueva, en la entrada. Sin embargo, conforme vamos avanzando hacia el interior, hay que tener en cuenta que cuando estamos excavando esa cueva iba a desaparecer, como había desaparecido en su momento Preilais II, que la excavó una compañera, años antes. Esa cueva, después de vaciarlas, iba a desaparecer. Aparecen los primeros colgantes y entonces continuamos excavando hacia el interior, hacia una primera sala preciosa de 7 metros de diámetro, unos 50 metros cuadrados, redonda, con una altura de 1,50, sellada absolutamente por una capa estalagmítica, con lo cual quiere decir que todo lo que había debajo estaba intocado desde miles de años atrás. De hecho, algunos de los colgantes que hemos mantenido queriendo tienen pegada parte de la concreción de la capa estalagmítica que los cubre, y en esa sala, en penumbra, casi en oscuridad, desde luego iluminados con teas o con los propios hogares, es donde aparecen gran parte, 20 de los 29 colgantes de esta cueva.
Entre ellos ese collar que tenéis en la portada de 14 piezas, ordenado tal cual, es decir, dejado tal cual, con las dos pequeñas en los extremos, dejado tal cual en una posición perfecta. Falta la cuerda, vamos a decir. Por cierto, que uno de los autores de esta memoria interpreta que pudiera ser, que es una posibilidad también, que aparte de ser un collar, podría haber sido una capa en la cual estuvieran cosidos estas piezas y que los dos extremos fueran el cierre, vamos a decir, y que al depositar la capa in situ y abandonarla, pues quedaran en esa posición. Que, por cierto, la otra duda, de una hipótesis solamente, pero que es el de por qué esa cueva se abandona en ese momento, en el 15.500, con esos materiales tan fáciles de llevar en una bolsita pequeña y tan elaborados, decorados todos ellos. Por cierto, están expuestos desde hace bastante tiempo en el Museo San Telmo, el collar de 14 y la Venus, vamos a decir. ¿Por qué los abandonan ahí tal cual, no? Bueno, hay una posible explicación, y es que cuando nosotros empezamos a excavar, la entrada, que se puede ver hoy en día, estaba casi oculta, tapada por un gran bloque de muchas toneladas que se desprendió, se desgajó de la pared y que ocultó prácticamente la entrada. Nosotros, que ya para entonces sabíamos que el nivel de los colgantes estaba a una cota determinada, fuimos eliminando, por eso digo que los trabajos de campo a veces no son lo que salen en las imágenes con el pincelito y sacando la pieza bonita, eliminamos con mazo y cincel el bloque entero. Y bueno, pues debajo de ese bloque del último trozo, que todavía se conserva, debajo del último trozo de ese bloque caído, muy cerca del hogar, de este que os hemos dicho, y del asiento, había aplastado por esa parte final del bloque, había una gran concentración de fauna, de ciervo y de cabra, en conexión anatómica a los huesos, es decir, que estaban ordenados, es decir, que no se habían comido, y que probablemente fueran una despensa, una reserva que estaba pegando al hogar para ser consumido por este personaje, o personajes chamán, que le hemos llamado a veces. Pero además de eso, de estar aplastado, había debajo de esa piedra 3 colgantes de los 29, y uno de ellos, el más largo, partido por la mitad exactamente, con una rotura limpia, por el último extremo del golpe, del gran bloque. Es decir, que ese bloque cayó sobre el nivel de los colgantes. Probablemente, digo, es una hipótesis, es que esa persona que estaba allí abandonó aquello, o bien porque le pilló dentro de la cueva, o porque estaba fuera, y al ver esa caída ni se lo planteó y abandonó todo. Es una posibilidad. Bueno, vale. No, no ha habido cambio. Hubo un alargamiento a 80, fue, ¿no? Un intento, luego se volvió otra vez a los 50 metros de protección y está en los 50 metros. Es decir, que a eso seguimos igual que estábamos. Estamos con los 50 metros de protección, que es una cantidad, nosotros lo hemos dicho muchas veces, una cantidad, una dimensión ridícula. En 50 metros en el monte no es nada. Y sobre todo teniendo en cuenta lo que ya dijimos en su momento, de que hay galerías colmatadas de sedimento, una de las cuales empezamos a excavar en el 2013, me parece que fue, y nos dio acceso a esas nuevas espacios y a esa nueva entrada en el 2014. Que, por cierto, esos nuevos espacios que aparecieron en el 2014 y que estamos excavando y aumentando en cada campaña en dimensión, no están actualizados en el decreto del Gobierno vasco de protección de la cueva desde ese año. Así que el dibujo de protección de la cueva de Praileaitz está exactamente igual que antes de aparecer esos espacios. Es un tema pendiente, pero nosotros seguimos, más creo que ya no podemos hacer, seguimos con las investigaciones y aportando lo que... Y desde Diputación también se hace un esfuerzo importante todos los años en la vigilancia de la situación de esa cueva para velar por su conservación a través de ellos, pero también con otros especialistas. Eso quiere decir que esa nueva entrada de la que estáis hablando es que se pueden encontrar, o no, pero bueno, que se pueden encontrar cosas importantes, está como más desprotegida. ¿Es más o menos eso? Entra dentro de los 50 metros, o sea, porque está relativamente cerca, entra dentro de los 50 metros. Lo que he dicho que no se ha modificado es el plano de la extensión de los... Porque los 50 metros están contemplados a partir de
las pinturas, ¿no? de las pinturas, y solamente se contemplaban, que era la discusión, las galerías conocidas, pero claro, las galerías colmatadas están ahí, no son conocidas porque no puedes entrar, porque están llenas de sedimento arqueológico, pero se contemplaba a partir de las pinturas. En ese sentido, estos nuevos espacios están dentro del área de esos 50 metros. ¿Qué es lo que dices tú? De que sí que hay unos controles, hay unos aparatos que miden la intensidad de las voladuras y las visitas también. Y las visitas de detención. ¿Y qué es lo que pedís vosotros? ¿Que se aumente la protección a cuánto? Bueno, nosotros hace mucho tiempo hace mucho tiempo está planteado. Bueno, el monte de Preilate ya lo conocéis por fotografías. Era un monte cónico, del cual hoy es como un volcán, en el cual el cráter del volcán es el 90% del monte, ¿no? Queda solamente la pantalla periférica. Nosotros, y algunos informes que se hicieron en su momento, planteamos que esa pantalla se conserve. La visión del entorno, del paisaje, de estas épocas que estamos estudiando, vistos desde la carretera, vistos desde el río, vistos desde... queda camuflado con esa pantalla que queda hoy en día todavía. Cuando vamos por la autopista ya es otro tema. Cuando vamos por la autopista Donosti-Bilbo ya se ve el socavón, y si subimos un poco más hacia el Astur se ve el gran agujero que es la cueva, ¿no? O sea, la cantera, ¿no? Pero bueno, nosotros lo que planteamos en su momento, y hubo, ya digo, varios informes en ese sentido, era mantener esa periferia que es una pantalla, ¿no? Pero bueno, eso es lo que queda hoy en día. ¿Y dentro de qué importancia tiene el descubrimiento de estos colgantes así situado dentro de otros descubrimientos de otras cuevas? No sé si tienen alguna singularidad o... Bueno, todo lo que es materiales que puedan acercarnos al mundo de lo cultural o del ritual, etcétera, pues son importantes porque son escasos. Hombre, yo creo que todas las cuevas, Caín, por ejemplo, que tienen pinturas rupestres, ha habido algún tipo de actividad de tipo de cultural o ritual, y esas son relativamente, no excesivamente abundantes, pero son abundantes en el continente europeo, ¿no? Pero Preilate tenía, además de una densidad de colgantes que no es, que es única, colgantes líticos agrupados. Además tiene una cosa que me parece que es muy importante, y es que los materiales habituales estarán seguramente, como decía José, en Ermitia, que está muy cerca, pero no están en Preilate. Es decir, que prácticamente lo que sale en Preilate es escaso y todo de unas características excepcionales, con lo cual le da un valor mayor de que la actividad que se estaba desarrollando ahí, en esos momentos breves de ocupación, alternando con la entrada de la fauna, pero en esos momentos breves es una actividad muy puramente de tipo cultural o ritual, y eso es lo que tiene importancia, no solamente, como he dicho antes, no solamente los materiales, sino el lugar donde se desarrolla esa actividad. Porque hay otros yacimientos que han podido compaginar una actividad cotidiana de Caín, la excavación de Caín, con una actividad cultural o Istúriz, por ejemplo, ¿no? Con una riqueza enorme también de arte mueble, etc. Pero bueno, eso es un poco no sé. Efectivamente, el asunto es lo que ha destacado. En un yacimiento, por ejemplo, tipo Istúriz, donde en un nivel puedes tener 30.000 instrumentos, el que tengas 29 colgantes no quiere decir nada. Pero en un sitio donde solamente tienes 20 instrumentos comunes y tengas 30 colgantes, indica algo distinto. Entonces, bueno, digamos que has tenido la oportunidad de captar algún tipo de actividad muy concreta. De la misma manera que si hubiese sido un cazadero y hubiésemos tenido solo puntas y no encuentras otro tipo de restos relacionados, por ejemplo, con cortar o hacer otro tipo de actividades, dices, bueno, pues este es un cazadero muy claro, porque el tipo de instrumentos que hay son estos. Y en este caso, pues choca el que haya solamente colgantes. Ese es el asunto. Y lápices de ocre, también, que son cosas... dos de los dientes, las únicas piezas de colgante que no son líticas son 3 dientes de cabra con doble perforación, también decorados, con incisiones, y 2 de ellos conservan marcas de ocre.
lo tenéis en la publicación con las fotografías, es decir, que cuando estaba ese collar colgado se han pintado, todo apunta en esa línea. Todo apunta en esa línea. La selección por las formas de esas piezas alargadas, esa simetría de este collar que tenéis detrás, la Venus, vamos a llamarle. Es decir, esas piezas que están seleccionadas por su forma, que no las ha tallado, que no las ha pulido, que solamente ha hecho la perforación y las decoraciones, están buscadas de una manera meticulosa y con una finalidad también muy concreta. Es decir, que, insisto, todo apoya a una actividad, desde luego especial, claramente. Por ejemplo, hay alguna pieza en concreto, una que recuerda a un canino atrofiado de ciervo. Esas piezas comienzan a utilizarse en torno a hace unos 35.000 años, pero se han utilizado hasta época medieval y aparecen en tumbas de distintas épocas como colgantes. Entonces, esas piezas dentarias que son raras en los ciervos, que solamente tienen algunos individuos y no todos, pues les debía llamar la atención y tendría algún significado. Lo mismo que pasa con otro tipo de objetos, como pueden ser algunas especies de conchas, es decir, hay lapas perforadas, pero a veces te das cuenta que han ido a por algunas especies muy concretas de las que no se alimentan y la forma les sugiere algo, o que tiene que ver con la sexualidad o que tiene que ver con lo que sea. Vamos. El canino atrofiado que dices de ciervo, lo que han hecho ha sido una reproducción, han buscado una piedra con la misma forma, de mayor tamaño, con la misma forma, y lo han decorado exactamente igual que decoran los caninos atrofiados. Sí. En la publicación tenéis una foto de uno de Cantabria, de un diente decorado, con toda la parte plana de abajo, con líneas radiales, y luego las laterales y es exactamente la misma decoración. O sea, han elegido una piedra, por eso digo que hay una finalidad muy clara. Han elegido una piedra que tenga la misma forma que el canino atrofiado, y la han decorado exactamente igual que suelen decorar estos caninos atrofiados. O sea, eso es lo... Las características de estas pinturas pues respecto a otros hallazgos que haya habido en el territorio, porque hay no, que traíais. Yo no tengo. Le está diciendo en casa. Gurekin no Mertxe Urteaga, zera zuzendaritzako arkeologoak eta berak esplikauko da, zelan izan dan eta espero daun eta nola izango ditan hemendik aurrerako zuten. Yo es Mertxe Urteaga, arqueóloga del departamento, y va a poder explicar mejor y contaros. Bai, egunon, markatu nork egin duen galdera? Bai, hola, buenos días. Mertxe Urteaga naiz, eta zera ondare historiko, artistiko eta artxiboen zerbitzuko teknikari arkeologoa. Justo momentu honetan gai hau kudeatzen duen pertsona. Eta ardura horrekin esan behar dizuet, normalean horrelako aurkiketak egiten direnean, oihartzun handia sortzen dela, baina kudeatzeko momentuan oso protokolo berezia eramaten dugu, eta urratsak bere erritmoarekin eman behar dira, bat bestearen ondoan, eta oraindik ez ditugu protokolo hori bukatu. Albistea bai, atera da, baina ez da nahita edo guk pentsatutako moduan atera. Hortarako prentsa horre bat egongo da, suposatzen dugu berehala 3 edo 4 aste barru, ze oraindik aurkiketa horren ikerketak eta emaitzak ez daude bukatuta. Sí, cómo no. Este tipo de hallazgos, cuando hemos escuchado en esta rueda de prensa que se ha hablado de colgantes, se ha hablado también de pintura, y dentro del contexto general pues es lo que llama más la atención. Y desde ese punto de vista pues es normal también que haya una gran curiosidad por los hallazgos que tienen que ver con el arte rupestre y sobre todo paleolítico. Y en este caso pues la noticia ha salido, pero como hemos visto, los hallazgos se dan a conocer después de un proceso riguroso de estudio, y también en el caso del arte paleolítico, pues a la hora de gestionarlos hay una serie de protocolos a seguir, y en ello estamos.
cumpliéndolos de manera que cuando estén finalizados y cuando tengamos los resultados, en ese momento se convocará la rueda de prensa en la que se dará a conocer exactamente cómo es el descubrimiento, qué importancia tiene y demás. De momento lo que os pido es paciencia, no va a tardar mucho, pero que bueno, pues hay muchísimos factores que contribuyen a que seamos muy cautelosos en el tratamiento de esta noticia. Gracias. Direla, ez? A ber, Aizpitarten orain dela ja, 2 urte jarraian horrelako aurkiketak, bai, hau ez da berria. Talde bat dago hor lanean, Felix Ugarte taldeko espeleologoak hor daude, miatzen, taldea osatuta dago, bai espeleologo hauekin eta bai gero espezialista moduan Diego Garate ari da lana egiten, eta, bueno, zera 2014tik aurrera, hor, ematen ari dira aurkiketak, eta suposatzen dugu, azkenekoa ere horrekin lotuta egongo dela. Baina, ikerketa guztiak bukatu arte eta amaitutzat eman arte, zain egongo gara, aber nolako emaitzak ateratzen diren. ¿Nos puedes decir en dónde está exactamente y precisar un poco? No. ¿Tampoco puedes decir dónde está? La cueva de Aizpitarte, que es en Aldarbaso, en Rentería, pero como digo, pues es un yacimiento que además se está excavando desde los primeros que se trabajó en Guipúzcoa. Incluso José Almújica estudió la industria ósea en los años 80. Sí, esa es de finales del 19. Una excavación. Entonces, sí, la excavación Sí. inicial. Lo que ocurre es que una revisión en Aizpitarte y prácticamente en todo el mundo de las cuevas se está dando nuevos hallazgos, y concretamente en Aizpitarte desde el año 2014 se están sucediendo los hallazgos, porque se está revisando y se está además haciendo un trabajo de prospección muy minucioso, porque hoy en día hay otros medios distintos, pues de iluminación, pues y sobre todo también de conocimiento, y concretamente pues Diego Garate ha impulsado la transmisión de los criterios necesarios para descubrir este tipo de arte a los grupos de espeleología del territorio, y entonces pues se están dando ya los resultados. Sin entrar en los detalles que ya he semanas tal, pero no sé si se podría decir así que es un hallazgo excepcional o... Como he comentado, hay una serie de protocolos y que somos además los responsables de que se cumpla, y si no los cumplimos nosotros no podemos pedir a los demás que lo hagan. Así que me vais a permitir pediros otra vez un poco de paciencia, que en breve vais a tener las noticias con el detalle necesario para poder entender el hallazgo.